Buenas tardes, alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional. Estamos en una clase de Fundamentos de Informática. Vamos a continuar con el tema que se llama Solver. Visto la primera clase en la clase anterior, vamos a repasar un poco y continuar con la resolución de un caso que está en el ejercicio, que está en el PDF subido a la materia. Voy a compartir mi pantalla para que podamos recordar el caso de la semana de la clase anterior. Vimos un caso de mercadotecnia donde aplicamos el solver para obtener la mayor ganancia de acuerdo a la publicidad que nosotros tenemos. Entonces, nuestra publicidad es nuestra variable, es lo que va a variar. Y la función de la publicidad, hay una función que es las unidades vendidas, que obtiene la cantidad vendida de acuerdo a esta función que es exponencial, que utiliza como parámetros esa publicidad. Utiliza esa publicidad y utiliza una constante que es B3, que es el factor de temporada. Entonces, si yo aumento o disminuyo mi publicidad, voy a variar la cantidad de unidades vendidas. Si yo pongo más dinero en publicidad, esta función o esta fórmula que es en función de esa publicidad me va a obtener un determinado número de unidades vendidas. Entonces, nuestra variable es la publicidad. La función es esa función de unidades vendidas, que solo me sirven para después, con ese valor de unidades vendidas, voy a seguir usando otra función que es el beneficio, que sería esas cantidades. Yo, una vez que tengo las cantidades, voy a obtener el costo por el ingreso por ventas, porque tienen un precio, que sería el precio unitario, ¿no? Y tengo cuál es el beneficio que yo tuve. Un ingreso, tuve un costo, el ingreso menos el costo me va a dar el beneficio, y en esta función, finalmente, que es nuestra función objetivo, es el beneficio que yo obtengo de si yo coloco una publicidad X de 10.000, voy a obtener un beneficio de 14.000. Y lo probamos con Solver para obtener el beneficio máximo. Solo utilizamos esta parte del trimestre y vimos el caso de una sola variable. Eso es lo que hicimos en la clase pasada, y se obtuvo que al seleccionar eso obteníamos un resultado. Y lo que vamos a hacer ahora es, como lo hicimos para una sola variable, vamos a ampliar para hacerlo con varias variables. Entonces nosotros, en el ejercicio en Excel, nosotros creamos la fórmula de las unidades vendidas, habíamos puesto el beneficio. El beneficio, entonces, es una función, es un cálculo que yo hago en base al costo, al margen bruto menos el costo total.
el margen bruto, si yo lo saco, el margen bruto es el ingreso por ventas menos el costo de ventas. El ingreso por ventas es un cálculo que yo hago de las unidades vendidas por el precio del producto, por 40 pesos que sale cada uno. Entonces, esas cantidades vendidas es el resultado de que yo hice de aplicar el solver. En principio, nosotros iniciamos con que nosotros íbamos a poner 10.000 nomás. Entonces, desde el solver habíamos dicho que la función objetivo es el beneficio. O sea, una vez que yo armo la planilla con todas las estructuras calculadas, haciendo los cálculos respectivos, entonces mi beneficio me dice que maximice ese beneficio, lo maximice, cambiando las celdas de variables, o sea, cambiando la publicidad, B11. Entonces, cambiando esta publicidad, yo voy a tener que en principio era de 10.000 y al principio, como estaba en el PDF, yo había puesto un valor inicial de 10.000. Eso lo había puesto por el enunciado, le habían puesto una publicidad 10.000. Dice, estas serán las variables controlables. Lo han definido así, que por 10.000 pesos. Entonces yo, usando el solver en el Excel, en lugar de, si coloco, en lugar de 10.000, coloco 17.000, el resultado que obtuvo de maximizar esta ganancia, cambiando el valor de las celdas de publicidad, me dan, le doy resolver, me dice aceptar, y me cambió, en lugar de 10.000, me puso que es 17.000. O sea, las celdas cambiantes del valor los cambia él. Hemos elegido eso. Si vamos de nuevo acá en datos, solver, podemos decirle que restablecer todo me va a eliminar los cálculos que hizo con solver. Seleccionar las opciones, seleccionar las celdas solver, sí. Y me borra todos los variables que tengo de solver. Vamos a cerrar. Y vamos a ver los valores que tenían por defecto. Acá la publicidad decía 10.000. Ese valor me lo cambió Solver. Me lo cambió Solver, pero en principio eran la publicidad de 10.000. Y entonces el beneficio 14.323 son cálculos que nosotros tenemos. Entonces lo aplicamos para un solo periodo, que es el periodo 1, periodo 2. Si ven aquí hemos puesto en el inicio, vamos a poner negrita y lo vamos a dar un recuadrito. Entonces, todo en el periodo 1
supongamos que es el periodo de las 4 estaciones, no sé, verano, otoño, invierno, primavera, y el total son todos cálculos que nosotros hacemos. El total, ¿qué va a ser? Si vamos a ver la ganancia anual o las unidades vendidas en el año, si tengo estos 4 periodos, estos trimestres, el trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, en el total que voy a poner la sumatoria. La sumatoria voy a poner suma, te dice que pongamos suma de todos estos valores. Yo pongo el signo igual, suma, y todo eso, y me obtiene la suma de estos valores. Entonces, en esa planilla, lo que se ha copiado, los datos que mostraban al principio, el modelo. El modelo se ha copiado los datos, como dice ahí, se arma la planilla, se ponen los cálculos. Recuerden también de eso de usar yo hago el cálculo estos son todos cálculos. El único, este es una constante, es un valor que no va a cambiar, que yo lo escribo y queda ahí. Estos son fórmulas, cada vez que yo tengo el signo igual, son fórmulas, son cálculos. Entonces, acuérdense que yo quiero hacer este cálculo para estos 4 trimestres. ¿Qué datos estoy colocando? Porque estos son cálculos, este es cálculo, este es cálculo, este es cálculo. Este es un constante y va a quedar 8000. La publicidad también es el costo fijo, digamos, de que se le paga al personal, y es 8000 no es un cálculo, sino que es un dato físico. Un dato suministrado acá en la planilla. Los sueldos serían. Entonces, esto lo que está en negrita son los valores que yo estoy ingresando. Y los otros son todos cálculos que yo hago. Vamos a poner en publicidad y costo personal, lo vamos a poner en negrita. Lo vamos a poner de otro color para que sepamos que lo vamos a sombrear como que son los datos que son constantes. Estos también serían constantes, no me cambia. Y todo el resto son cálculos que yo hago. Esto no, esto sin relleno. O sea, esos datos los escribo directamente, estos datos también los escribo directamente. Son constantes. Son constantes, son valores que no se alteran. Es un porcentaje o es un factor. El otro es el costo del personal, lo otro es publicidad. Y esto también diríamos que no se alteran, es un solo, no es que no son fórmulas, no son cálculos. Entonces todo lo demás son cálculos que yo hago para representar mi modelo. En esta es la fórmula que escribimos al principio, y entonces yo para querer repetir esto al lado, como yo quiero que este cálculo que está multiplicando este B3, está multiplicando por B11, que es B11, y después lo multiplica por esos valores, hace esa fórmula, ¿no? Entonces yo para poder moverlo a la derecha, yo necesito que cuando me desplace a la derecha utilice
yo me tengo que preguntar si tengo que utilizar referencias relativas o absolutas. Cuando yo hago referencias relativas, no hace falta, o sea, yo quiero que cambien estos valores. Yo quiero que cuando copie este valor, que estoy aquí parado en la B5, y me desplace a la C5, entonces yo no quiero que me esté, yo quiero que cambie el valor, que no me esté apuntando a este 0,9, sino que pase a apuntar al 0, al 1.1, al C3. Entonces este B3 se tiene que convertir en C3. Y este B11 se tiene que convertir en C11. Entonces, acuérdense que utilizamos directamente, yo escribo una sola vez la fórmula, yo estas las puedo borrar. ¿Cómo borrar? Y cuando utilizo controlador de autorrelleno, lo relleno hacia la derecha y me escribe la fórmula. Me va a escribir la misma fórmula, pero en lugar de estar en el B, todo se me ha desplazado al C. Al C. C11 y C3. Entonces está calculando en el periodo 2 por este factor y por esta publicidad. Y así con cada una del resto de las otras operaciones, que también son cálculos, y cada cálculo va a ser relativo hacia donde me desplace. Bien. Entonces esos cálculos que yo hice, lo he utilizado con referencias relativas. Cuando utilizo controlador de relleno, ahora si me paro en esta función, me va a decir que ¿qué operación me está haciendo? Me está sumando E6 con E7. E6 con E7. La columna E6 con E7 me está obteniendo ese valor. Este valor sería eso. Las unidades vendidas, los ingresos menos el costo. Está haciendo la misma operación, la está replicando, porque yo la copié con el controlador de autorrelleno. Bien, entonces una vez que tenga la planilla, entonces la idea es que cada vez que ustedes tienen que armar un modelo, no escriban la misma función por teclado, haciendo el cálculo, que sería 35 por C3, escribo C3, por C11 más 3000 elevado a la 0,5, no lo escribo porque pierdo tiempo. Simplemente, acuérdense que yo tengo el controlador de autorrelleno y con ese más negrito que me aparece, hago clic y arrastro y me copia automáticamente e inteligentemente todas las funciones que yo la copié. Yo la pienso y la creo esa función una sola vez, pero la copio tantas veces como sea necesario. Acá, en total, entonces anualmente, ¿yo qué voy a hacer? Generalmente va a ser la suma de todas estas. Yo me paro aquí y acá tienen una sumatoria, un icono de sumatoria que pueden usar para escribir esa función suma. Pero tienen que pararse en la celda, escribir el signo igual. Por ejemplo, si en lugar de escribirlo acá, yo pongo el signo igual, les digo que esa celda va a ser igual a la suma y me selecciona de qué selecciono. ¿De qué? Por ejemplo, voy a borrar este y voy a escribir la suma. Las unidades vendidas va a ser igual a la suma de las unidades vendidas.
la suma de todo eso. Cuando apreté ese botoncito, le doy Enter, y es lo que me escribo acá. Entonces, la suma del periodo 1, del periodo 2, del periodo 3, del periodo 4, de las unidades vendidas. Ese es el cálculo que voy a colocar acá al final. Y una vez que tengo eso, autorrelleno hacia abajo y me va a tener la suma de los ingresos por venta, la suma de los costos, la suma del margen bruto. Cada una de esas es una suma que está sumando cada fila. Luego, bueno, aquí también hace lo mismo, todo es suma, porque es la suma de estos cuatro periodos. El beneficio, acá el beneficio en realidad no va a ser la suma, podría ser la suma de eso, pero acá lo está sacando, está haciendo la misma operación de restar el costo total menos el margen bruto, o sea, el margen bruto menos el costo total sería en realidad lo que yo gano en bruto menos el costo es lo que me da este valor que es el beneficio anual. Pero también podría haber sido la suma, o sea, si son 69.000, porque si esta es la suma y estos también son la suma, el beneficio también debería ser la suma de los beneficios. Si yo sumo todo eso, acá abajo me aparece la suma. 69.062,10, que es el mismo valor que estaba yo teniendo mediante otro cálculo, pero también podría ser la suma de los beneficios. Y el porcentaje es lo que refleja el porcentaje del beneficio. Ese porcentaje es sacado desde dividir el ingreso por ventas dividido E15, dividido el beneficio. Bien, entonces ahora vamos a ir al paso de hacerlo con más variables. En ejercicio hicimos de una sola variable, pero ahora vamos a ver de optimizar cuando tenemos n variables. Recién solo nos concentramos en el periodo 1. Ahora podemos utilizar para obtener varios valores y en donde vamos a poder sacar el beneficio anual. El beneficio anual, entonces vamos a ir a aplicar el solver para ver cómo obtenemos. En lugar de una sola variable, vamos a sacar el beneficio anual. Entonces vamos a aplicar ahora el solver, pero con la referencia de que la celda objetivo va a ser F15 y la celda que serían los beneficios del año totales, y las celdas que van a variar van a ser las de B1 hasta B11 hasta E11, o sea, las publicidades de cada periodo. Entonces yo tengo la plantilla. En un momento lo dejo esto como con los valores que habíamos puesto de la plantilla, con los cálculos. Ahora nos dice que el beneficio total, el F15, va a ser nuestra celda objetivo. Voy a maximizar el beneficio anual, cambiando las celdas
¿Qué celdas? Las celdas de la publicidad, del periodo 1, periodo 2 y periodo 4. Entonces, estos van a variar y yo voy a aplicar el solver con esas celdas cambiantes. Vamos a ir a datos, entonces en datos, busco en solver, habíamos borrado todo, dice restablecer todo, y ahora nuestro objetivo es maximizar el beneficio anual. ¿Dónde está el beneficio anual? La celda objetivo está calculado en el beneficio total, en el anual, en este cálculo. Entonces, ese cálculo es función indirectamente de la suma de estos 4 periodos. Entonces yo voy a decir que quiero cambiar, voy a maximizar el beneficio, que cambie, que esta celda de la B11 hasta la E11. B11 hasta la E11. Vieron que ahí les pone el signo peso, que es el símbolo de referencia absoluta. Significa que solo a estas celdas que estoy viendo, a esas va a cambiar, va a maximizar los valores para esa. Y bien, estén atentos, entonces acá estos valores de 10.000 digo que cambien. O sea, ¿qué es lo que hace el solver? Va a probar con un valor, va a ir probando con distintos valores desde los 4 periodos, de esas 4 variables, y las va a cambiar y las va a alternar para que yo logre la mayor beneficio anual, el mayor beneficio anual. Le damos a resolver. Dice, solver ha convergido a la solución actual y se cumplen todas las restricciones. Vieron que acá me cambió la publicidad. En lugar de 10.000, porque le decimos que me cambie eso para que obtenga el mayor beneficio. En lugar de 10.000 me puso 5.200. 8.000, 41.098, 96.000. O sea que si yo quiero a lo largo del año obtener una mayor publicidad, le vamos a dar a aceptar. Entonces, lo que me ha cambiado, lo que ha hecho Solver es cambiar estos valores, ir incrementándolos de a uno en uno, hace todo un proceso, un ciclo, y él las va a modificar de manera que yo obtenga el mayor beneficio. O sea que este valor me cambió. Si ven acá los valores iniciales, tengo un beneficio anual de 69.662. Entonces, como estos son calculados, acá el beneficio anual es de 260.515. Y el porcentaje, vieron también que me ha cambiado. Acá dice 18 si yo pongo 98.000 pesos de publicidad, voy a obtener una ganancia de un 18%. Acá un 16, acá un 18, acá un 17. Es decir, desde los valores originales, todos estos porcentajes se me aumentaron, o sea, mi ganancia fue mayor, y acá en lugar de 69.000 yo estoy ganando 260.000. Pero eso porque me ha dicho que entonces que si yo coloco esta cantidad de dinero en cada uno de esos trimestres, de acuerdo a las estadísticas que han dicho, yo voy a vender tanta cantidad de unidades y voy a tener este beneficio. El máximo beneficio obtenido
invirtiendo esa cantidad de dinero. Entonces, utilizamos para varias variables, pudimos utilizar el solver para resolver diferentes variables. Y me dice los gastos en publicidad. Dice acá solver el presupuesto publicitario cada uno de los 4 trimestres en la hoja de cálculo. A continuación vamos a darle en aceptar y los resultados se muestran en pantalla. Acabamos de solicitar que Solver resuelva un problema de optimización no lineal moderadamente. A ver si elegimos bien. El objetivo, los finales, beneficios totales del año y la opción máxima esté seleccionada. En el cuadro de celdas, desde B1 a E11, B11 a E11, son las celdas que vamos a cambiar. Y hacemos clic en resolver. Utilizar la solución de Solver y a continuación haga clic en aceptar y mantener los resultados que muestran en pantalla. Entonces hemos resuelto un problema de optimización no lineal moderadamente complejo. Se deben encontrar valores para las incógnitas de las celdas B11 a E11 que maximiza el beneficio anual. Se trata de un problema no lineal debido a que los exponentes utilizados en la fórmula de la fila 5. O sea, cuando yo utilizo una función exponencial ya no es lineal. En algún momento va a ser una curva. Cuando yo utilizo una función lineal, por ejemplo, ax más b, es algo que siempre va a ser lineal. Va a tener una pendiente y va a crecer de ese modo. Pero si yo tengo una función que es exponencial, es no lineal. Bien. Aquí podemos encontrar varias, como es un problema no lineal, dice los métodos numéricos para problemas no lineales se encuentran un óptimo solo si existe y si se parte de una solución inicial apropiada. Es conveniente siempre probar diferentes soluciones lineales para confirmar que la solución de solver es realmente la mejor. O para evitar que se atore en puntos de inflexión o en puntos locales. Entonces, en este ejemplo, la solución lineal apropiada es de 10.000 publicidad en todos los trimestres. Los métodos más realistas, bueno, en nuestro modelo nos hace falta, voy a comparar los valores a ver si he hecho las cosas bien. Pero acá me encontró una solución, me encontró otra solución que no es la misma que me está obteniendo. Que probablemente vamos a solver en la línea está bien. Acá he elegido mal los números, cambiando los celos. Yo acá tengo que elegir desde publicidad
E11 hasta E12. B11 hasta E11. Ahí está. Vamos a resolver. Aceptar. Aquí no sé si estoy eligiendo bien. Solver. Datos. Solver. Vamos a hacerlo de nuevo. Porque recién me parecía... vamos a poner de nuevo 10.000. 3. 10.000. Y 10.000. Y... ¿Por qué me está dando con diferentes? 10.000, 10.000, 10.000, 9.000, 9.000, 8.000. Son los valores que tengo. Entonces, voy a solver. Es el objetivo. Es el beneficio. Máximo. Cambiando las celdas. A resolver. Bien, me está encontrando otros valores que sería un beneficio sí, estoy viendo. Margen beneficio. Bien. Diez mil, todo eso. Bueno, me dice entonces que el beneficio de un problema no lineal debido a los exponentes utilizados en la fila 5. A continuación, voy a aceptar. Dice, el resultado de esta optimización sin restricciones muestra que se pueden aumentar beneficios durante el año a 79.700, se gastan 89.000. Si se gastan 89.706 en publicidad durante el año de la siguiente manera. 17.000, 27.000, 12.000 y 32.000. No me está coincidiendo. Vamos a parar un poquito.
Sí, bueno, acá estoy viendo que he puesto mal el costo fijo, que no sé por qué lo he borrado. Lo que el costo fijo es 21.549. He borrado ese costo sin querer, entonces vamos a agregarlo. El costo fijo, según acá, es 0,15 por ingresos por ventas. 0,15 por ingresos por ventas. 0,15. Entonces el costo fijo, esto es igual a 0,15 por ingresos por venta, por este valor. Y aquí era 10.000. Entonces, este costo fijo, yo también lo tengo que poner aquí para que me dé bien de acuerdo a estos valores que estaba el 10, el 12, el 8 y el 13%. El 10, el 12, el 8 y el 13%. Bien. Sí, no sé por qué se borró, entonces por eso me daba diferente las publicidades que tengo que hacer para invertir. Entonces vamos a Solver, volvemos a elegir si queremos restablecer todo. Elegimos el beneficio anual. Volvemos. De este cuadrito le doy clic y elijo que me cambie las celdas de publicidad desde B11 hasta E11 con el signo pesos para que sean referencias absolutas. Y ahora digo resolver, aceptar, encuentra y le digo aceptar. Bien. Y a ver si coincide con lo que hemos obtenido en el primer trimestre. El gasto de publicidad 17.093, 27.000 y 12.000. Entonces aquí me cambió 17.000, 27.000, 12.000, 32.721, 32.721. Ahora me coincide. Bien, entonces ahí hemos aplicado optimización con varias variables. Pero esto, digamos, también es como ponerse a pensar que es irreal, porque me está sugiriendo que yo invierta 32.000, pero probablemente una empresa en un ambiente real no tenga para invertir, solo cuente con los 10.000 o tiene un monto máximo. Entonces, vamos a hablar entonces de restricciones. En este caso, hemos resuelto un problema no lineal, pero y nos dice que en un principio tenemos 10.000 para gastar en publicidad. Pero si ponemos estas publicidades en cada trimestre, vamos a obtener un beneficio mayor. Sin embargo, eso, como decíamos, no es real, tenemos que agregar restricciones. Entonces, una restricción dice,
el presupuesto del costo publicitario genera beneficios adicionales, pero se está alcanzando un estado de disminución del flujo de caja, debido a que nunca es seguro que el modelo de ventas y publicidad vaya a ser válido para el próximo año. Entonces dice, no parece prudente dotar a la publicidad de un gasto que no esté restringido. O sea, tenemos que, ahora que vamos a dar un presupuesto original de 40.000. Dice, supongamos que se desea mantener un presupuesto original de 40.000. Que yo solo cuento con esos 10.000 que me han asignado en la caja por cada cuatrimestre. Yo solo puedo contar con esos 10.000. Entonces la suma sería 40.000. Si yo solo cuento con ese dinero. Entonces tengo que agregar una restricción que limite la cantidad de publicidad durante los 4 trimestres a 40.000. O sea que en todo el año yo solo voy a contar con 40.000, pero los puedo distribuir por cada cuatrimestre de manera diferente. Entonces esa distribución que va a hacer el solver va a buscar la máxima ganancia, pero que ese valor en total del año no me exceda de 40.000. Entonces vamos a agregar una restricción que, que, que sea de 40.000 pesos. ¿Y cuál es la restricción? Que la publicidad no sea, a lo largo del año, no supere esa cifra. Sea mayor o menor o igual, o sea, menor o igual que 40.000. Y si vamos a nuestro modelo, aquí en publicidad, esta suma que acá me está dando 80.000, pero me está dando un montón de ganancias, pero yo no tengo esta plata yo solo cuento con 40.000 para poner en cada cuatrimestre, en cada trimestre. Entonces vamos de nuevo al método solver y vamos a agregar una restricción. En este caso, la restricción es que este valor de la publicidad anual no supere o sea menor o igual que 40.000. Aquí en sujeto a las restricciones vamos a agregar que la celda que dice la suma total de publicidad a lo largo del año, esta que es F11, que eso sea menor o igual, yo acá elijo la restricción, menor o igual a que puede ser otra celda o le pongo el valor directamente 40.123. 40.000 y le doy a aceptar. Yo puedo ir agregando otras restricciones que me van a surgir del modelo real. Las restricciones son límites que yo tengo que tenerlos en cuenta para que mi modelo refleje la realidad lo mejor posible. Puedo agregar varias, pero en este caso vamos a agregar esa sola. Estamos diciendo que el total del presupuesto gastado en publicidad no sea mayor que 40.000. Le vamos a aceptar. Entonces ahí agregamos la restricción. Y le vamos a volver a resolver para que él me diga solver. Dice solver encontró una solución que cumple todas las restricciones y las condiciones óptimas. Entonces me va a obtener el mayor beneficio que 71.004. La suma de publicidades no me aumentó de 40.000, pero sí me va a decir que yo ponga 7.000 en el primero, 12.000 en el segundo trimestre, 5.000 en el tercer trimestre y 15.000 en el cuarto trimestre. Y esto porque las ventas o la cantidad de ventas que yo hago va a estar relacionada con este factor que es diferente, por eso aún así Solver me está encontrando la solución diciéndole que la publicidad que yo tengo que hacer es esta para que obtenga el mayor beneficio y que cumpla con esa restricción.
Y el presupuesto original, el beneficio aumentó de 69.000 en el presupuesto original a 71.444. Este es el beneficio final que yo estoy obteniendo si distribuyo las publicidades, los gastos de publicidades de esa manera. Entonces los métodos numéricos para problemas no lineales se encuentran el óptimo si existe y se parte de una solución apropiada. Decíamos la solución apropiada en este caso era que eran 10.000, era una solución apropiada, digamos que gastar 10.000 en un modelo inicial. Después podemos cambiarle, le agregamos la restricción. Y vamos variando esa restricción de 40.000 a 50.000, me dicen. Para ver si yo obtengo, dice, una solución de 74.000. Tengo 71.000, ahora es mi solución, es lo que mi máxima ganancia, pero si yo pongo a 50.000 en la restricción, vamos a Solver, me dice que cambie esta restricción, le dice cambiar, y voy jugando con eso. En lugar de 40.000, le voy a poner 50.000, como me dice el ejercicio, le vamos a dar a aceptar. Volvemos a resolver. Si bien recuerdo que acá me varía 74.800, me aumenta, y acá el costo de la publicidad no supera los 50.000. Entonces de 74.817 es el valor que me está pidiendo que tome 74.817. Ese es el valor de la máxima ganancia que me está. Esto supone que mejora 3.377 respecto del resultado de 71.444. En la mayoría de las organizaciones no resultará muy difícil justificar un incremento de inversión de 10.000 que produzca un beneficio adicional de 3.370 o un porcentaje de 33,70 de flujo de caja. Entonces, lo que utilizan Solver es para tomar decisiones, para resolver un problema, y para que le ayude a los gerentes cuando necesiten tomar una decisión en base a estos cálculos. Eso es lo que nos permite hacer. Dice, esta solución produce un resultado de 4.889 menos que el resultado no restringido, pero es necesario gastar 39.709 menos para lograrlo. Bien. Bueno, la forma de guardar que ahí dice, vamos a llegar hasta ahí con la clase, que nos dice que por ahí nosotros podemos hacer varias pruebas. Vieron que vamos cambiando, encontramos soluciones y vamos a ir cambiando el objetivo, las restricciones y demás. Desde Solver nos dice estos valores, cada vez que yo le doy guardar al archivo, se guardan y se quedan ahí, digamos, guardados en el mismo documento. Pero si yo quiero hacer esas distintas pruebas, por ejemplo, este escenario que yo estoy poniendo de 50.000, yo puedo guardarlo, o sea, puedo guardar estos valores acá en una parte de la tabla. Entonces le digo guardar si yo quiero guardar, porque después voy a hacer, con este modelo puedo hacer varios. Entonces en una parte voy a ir guardando, digo, guardar, que me guarde en esta celda, de ahí para abajo me guarde esos valores que estoy utilizando.
Parece que elegí. Vamos a guardarlo acá, no sé. Guardar, cargar. Selecciono acá. Guardar. Y doy cerrar. Entonces yo desde ese son los parámetros que he utilizado para utilizar el solver. Y cuando cambio y utilizo otro, puedo decirle que me busque y me cargue desde ahí ese escenario, digamos. Son distintas configuraciones, ahí me guardó un valor, yo puedo seleccionar acá otro escenario y cada vez que abra el solver puedo leerlo desde ahí, cargarlo desde ahí. Cuando dé aquí cargar o guardar, puedo, por ejemplo, de aquí puedo restablecer todo, me borra todo y cierro, ¿no? Ya todo eso me los cambio, bueno. Y si voy al solver y digo cargar, ¿desde dónde? Desde el primero de arriba, le digo cargar y me dice qué es lo que puedo hacer. Todo. Seleccione el rango que contenga un modelo. Tengo que seleccionar el rango y le digo cargar. Y ahí me restituyó menor o igual que 50.000, cambiando la celda. Pero aquí, en realidad, esto me lo he puesto mal. Yo tengo que ponerlo que el beneficio sea esto. Sí me cargó las condiciones, las celdas cambiantes y el máximo. Bien. Bien, entonces es la forma de guardar escenarios donde el método guardar y cargar y guardar. Entonces puedo cargar distintos escenarios desde ese menú. Bueno, después vamos a ver el caso de Postgres. La idea es que vayamos viendo otras formas de resolver, de usar el Excel mediante la programación lineal. Y seguramente voy a subir varios ejercicios de que ustedes puedan hacer como para que vayan practicando. El parcial va a contar de hacer una resolución de un caso práctico de solver con las gráficas de funciones que vimos utilizando Excel. Bueno, hasta aquí es la clase. Continúo la próxima clase. Nos estamos viendo utilizando. Vamos a ver este ejemplo y ejercicio más para que puedan entenderlo paso a paso. Entonces, nos estamos viendo. Hasta la próxima clase, chicos.